fe o superstición, magia o religiosidad. En Aliste, una batalla ancestral se libra en torno a unos objetos que, a pesar de unir el mundo terrenal con el celestial, pusieron en jaque a la Iglesia. Objetos venerados, adorados, pero también robados y falsificados. Son las reliquias. Descubrimos y nos encontramos con dos cosas muy peculiares. Prohibidísima la venta y la compra. Para las gentes de estos pueblos alistanos, el culto a los santos es muy importante. El pan que pasa por la reliquia se pone duro, pero no se estropea nunca. Hay un riesgo muy grande, y es que esto se convierta en superstición. O sea, este es el arca que contiene... Este es el arca de las reliquias. Las reliquias. Vamos a poner en el altar. Un monarca y una obsesión: controlar a la muerte. Hace casi 3 siglos que el paisaje de nuestro país cambió para siempre. Carlos III decidió alejar los cementerios de las poblaciones y utilizó una localidad segoviana como escenario del experimento. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su objetivo? Y justo detrás del osario estaba el cementerio para los fetos. No se concibe en un entorno católico que un cementerio esté alejado del centro religioso. En estos nichos que estamos viendo aquí podían ser enterrados como máximo durante 8 años. Provoca un rechazo hacia la presencia de los cementerios dentro de los cascos urbanos. Pero también hay un problema grave. El problema grave es la pérdida de importancia y de recursos del estamento eclesiástico, porque el rey Carlos III llevó tan lejos el cementerio que lo llevó a más de 1 kilómetro. Son los objetos más codiciados de la cristiandad, cuerpos concretos que hacen tangibles las creencias y la fe de millones de personas en todo el mundo, objetos que han exaltado vidas ejemplares, pero que también pusieron en peligro a la Iglesia Católica. Aliste es tierra de reliquias. Aquí, la veneración y la adoración de reliquias adquiere un halo especial. Las costumbres, tradiciones y creencias populares han permanecido prácticamente intactas. Pocos lugares hay en la península ibérica donde la religiosidad y la superstición convivan en tan estrecha armonía. Desde hace siglos, las reliquias han formado parte de la vida cotidiana de los creyentes. Bellos relicarios como este han custodiado y conservado las pruebas de que todo lo dicho en las Escrituras es cierto y de que la santidad es posible. Estos fragmentos se hicieron muy populares en la época medieval. Por el hecho de haber estado en contacto con un santo, su posesión o la mera observación podía salvar del infierno a los fieles. Héctor, para la Iglesia, ¿qué es exactamente una reliquia? Una reliquia son los restos mortales, cosas que hayan tocado un santo expuesto a la pública veneración de los fieles. Que no adoración. En la Iglesia adoramos al Santísimo Sacramento y también se le dedica adoración a Santa Cruz de Jesús, el Lignum Crucis. La Iglesia tiene como 2 dimensiones, la dimensión terrenal, que somos nosotros, la Iglesia que peregrina aquí en la tierra, y la dimensión celestial, la Iglesia del cielo. Las reliquias lo que hacen es conectar nuestra Iglesia peregrina con la Iglesia del cielo. Los santos para la Iglesia son como las señales en una carretera que nos van diciendo hacia dónde tenemos que ir.
¿Qué tipos de reliquias hay? La primera dimensión de las reliquias es los restos mortales de santos canonizados oficialmente por la Iglesia. Pero también puede ser restos materiales, telas que haya tocado un santo, ropajes de un santo, objetos de un santo. Santuario de la Virgen de la Salud. Supongo que aquí debería haber reliquia. Sí tenemos. Conservamos dos reliquias. La primera es este relicario que damos a venerar en el Día de la Virgen de la Salud, que contiene reliquias que tienen que ver con la Virgen. Polvo del sepulcro de la Virgen, tiene una reliquia de su esposo, de San José, un trocito de piedra del lugar de la visitación, una reliquia de San Juan Bautista. ¿No puede existir reliquias del cuerpo de la Virgen? No, según el dogma de la Iglesia Católica, la Virgen asciende en cuerpo y alma al cielo. No puede haber reliquias porque no hay cuerpo, está en el cielo con su Hijo. ¿Y qué más reliquias nos encontramos aquí? Si miramos a la hermosa imagen de la Virgen de la Salud, de su muñeca cuelga un corazón. En ese corazón conservamos también unas reliquias muy especiales. Este es el relicario de la Virgen de la Salud, ¿no? Exactamente, este es el que lleva siempre colgado en su mano derecha. Podemos abrirlo y descubrimos un relicario al estilo tradicional de estos pueblos de Aliste. Antiguamente las mujeres, cuando iban engalanadas, llevaban unas collaradas muy bonitas de corales y unos relicarios que llamaban adornados. Contiene tres reliquias: un trocito del manto de San José, un trocito de un pañal del Niño Jesús y un pelo de la Virgen. En el siglo XIII, las cruzadas acercaron a Europa reliquias procedentes de Tierra Santa, un tráfico de reliquias que se transformó pronto en un lucrativo negocio. Los codiciados bienes se convirtieron en método de pago y fuente de riqueza. Si los primeros cristianos peregrinaban hasta los sepulcros de los santos para rezar, en el medievo la prioridad era que las reliquias estuvieran cerca de los altares. Una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días y que recoge el mismísimo Código de Derecho Canónico. Las reliquias, además de para la veneración, dentro de la Iglesia tienen una función muy concreta, ¿no? Cuando los altares son fijos, de piedra, como es este caso, dentro del rito de la dedicación y de la consagración del altar, hay un momento en el que se utilizan las reliquias para ello. Se dedica la losa del altar, el ara del altar. Es el lugar más importante de la Iglesia. La dedicación de un altar es una de las celebraciones más solemnes que existen. Celebración presidida por el obispo de la diócesis y tiene como varios ritos. Lo primero que hace es ungir la mesa del altar con el crisma. El crisma es el óleo consagrado por el obispo en la misa crismal, símbolo del vigor. El aceite consagrado es la presencia real del Espíritu Santo. Quemar el incienso, que es el símbolo de la oración, que sube, como el humo del incienso sube hacia el cielo. Y la colocación de las reliquias en el ara del altar. En este altar hay reliquias, se encuentran debajo del altar, donde se celebra la Eucaristía. Aquí descubrimos y nos encontramos con dos cosas muy peculiares. La primera es este documento, que no lo podemos abrir porque, como veis, está lacrado y está autentificado, que es el documento firmado por el obispo que acredita que este altar es dedicado y que además en él se contienen las reliquias. Y esta bolsa contiene las reliquias con las que han sido dedicadas este altar. En este caso, de los santos mártires San Fabián y San Sebastián, martirizados en las primeras persecuciones. Para dedicar un altar, tradicionalmente, las reliquias que se colocan son de mártires. Colocamos reliquias de los mártires para unir el misterio de la redención de Cristo con el misterio de los hombres. La sangre de Cristo derramada como la sangre de los mártires. Esto se expresa muy bien en uno de los prefacios de las oraciones que rezamos para todas las fiestas de los mártires. La sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio.
La facultad protectora de las reliquias transformó a una cuestión de fe en una necesidad imperiosa por poseer la mayor cantidad de fragmentos. No bastaba solamente con proteger los templos. Las más poderosas familias comenzaron una carrera para ganarse la intercesión divina, también en su vida privada. Los santos dejaron de cuidar almas y pasaron a proteger negocios y empresas. Estamos en el pueblo de Nuez, limítrofe ya con Portugal. Conserva un arca con muchas clases de reliquias, todas catalogadas, muy bien conservadas. En paquetitos pequeños, cada una tiene su leyenda. ¿Es importante para un pueblo conservar esas reliquias? Sí, es muy importante. Muy importante porque forma parte de la propia espiritualidad también, tienen su peso y su importancia, porque son veneradas. Las tenemos aquí, justo detrás del altar mayor. Abrimos este pequeño sagrario, una tabla maravillosa, un retablo barroco impresionante, y aquí conservamos las reliquias. ¿Te ayudo? Sí, por favor. O sea, este es el arca que contiene... Este es el arca de las reliquias. Las reliquias. Vamos a poner en el altar. ¿Qué contiene este arca? Este arca contiene reliquias de varios santos, muchos de ellos mártires, reliquias procedentes de las catacumbas de Roma. ¿Abrimos? Sí. Una llave. Podemos sacarlas. Héctor, ¿qué tipo de reliquias encontramos en este cajón de nuez? La mayor parte de ellas son reliquias de mártires, de los 4 o 5 primeros siglos, de las primeras persecuciones. Por ejemplo, reliquia de Santa Lucía, ahogada de los ojos, San Sebastián, San Fabián, otras procedentes de las catacumbas de Roma. De los bienes más preciados que tenían los cristianos en las persecuciones era recoger los cuerpos de los mártires que iban martirizando. Les dan sepultura en las entrañas de la ciudad de Roma. A partir del siglo VI, siglo VII van exportando las reliquias. Me llama la atención este tipo de documentos que también están acompañando a las reliquias. ¿Qué son? Pues cada reliquia que llega viene acompañada, lógicamente, por su bula, por su documentación. Todas ellas escritas en latín. ¿Es habitual encontrar cajones como estos? No, yo es la primera vez que lo veo, por eso es tan original de este pueblo de Nuez. Actualmente, ¿cómo se puede conseguir una reliquia? Pues es difícil conseguir reliquias. ¿Cómo se puede conseguir una nueva reliquia? Siguiendo una tradición antigua de la Iglesia de compartir reliquias, hay que seguir un proceso canónico con permiso del ordinario del lugar, que es el obispo, y levantando acta a un notario se pueden compartir las reliquias. ¿Quiénes se tienen que poner de acuerdo para este proceso? La parroquia que ofrece la reliquia con la parroquia que la recibe, se elabora un acta, se levanta acta, se firma, se sella y se adjunta con la reliquia como la auténtica, que esa reliquia corresponde al hueso del que ha sido extraído. ¿Es posible que si yo llegara con un cheque me pudiera llevar una reliquia? Para nada, no, en absoluto. Prohibidísima la venta y la compra. Y cuando se comparte en solidaridad una reliquia, siempre es con el objetivo final de que esté a la pública veneración, nunca para hacer negocio con ellas. En la época medieval, esto por desgracia en nuestra Santa Iglesia ocurrió y así nos costó una separación. Lutero se separa de la Iglesia Católica, entre otras cosas, precisamente por el negocio que se estaba haciendo con las reliquias. Con el paso de los siglos,
Los objetos se dividieron y se multiplicaron, pero no se debía a un milagro. Robos y falsificaciones crearon un cisma que puso en peligro la integridad de la Iglesia. La historia de la Cátedra de San Pedro cambió para siempre. El Papa Inocencio III se vio obligado a tomar drásticas medidas en el Concilio de Letrán precisamente para acabar con este tráfico impío. ¿Qué sucedería si alguna de las reliquias se considera falsa o no está demostrada su autenticidad? Por supuesto se desecharía. Para que tengan una pública veneración tiene que tener una auténtica, es decir, un sello oficial que verifique que esa reliquia procede del cuerpo del santo al que representa. Que se le coloca para verificar la autenticidad. ¿Quién tiene capacidad para expedir este sello? El obispo diocesano o Roma. Si de repente abriéramos un relicario y no hubiera esa auténtica, ¿habría posibilidad de retirarlo o por tradición se seguiría? Tendría que retirarse, pero no solo si no tuviera auténtica, incluso si la auténtica estuviera manipulada. Si este lacre estuviese cortado, estuviera dañado, también habría que retirarla, habría que autentificarla de nuevo. Aquí tenemos 3 reliquias, una reliquia de la Cruz del Señor, de las primeras reliquias que tuvieron adoración y veneración en la Iglesia, la reliquia de las reliquias por excelencia. Tenemos una reliquia de la espina, de la corona de espinas de Jesús, también con su auténtica, que es este sellito que podemos descubrir ahí, con el sello de un cardenal, que verifica que esta reliquia es auténtica. ¿Y esta reliquia a quién pertenecería? Uno de los patronos del pueblo de Alcañices es San Roque, y es un hueso, un trozo del hueso de San Roque. Una de las reliquias más singulares de esta comarca está en Viñas de Aliste. Aquí, un relicario custodia desde hace siglos 13 reliquias sin las cuales la historia de la Iglesia no podría haber sido escrita. 13 restos casi imposibles de encontrar juntos y que son el símbolo no solo de esta localidad, sino también la guía para sus gentes. Héctor, estamos en Viñas de Aliste, porque aquí creo que hay algo muy especial. Una reliquia muy especial, que yo es la primera vez que me la encuentro, que es una reliquia de los 12 apóstoles, junto con una reliquia de la Cruz del Señor, un lignum crucis. Tiene como 2 partes, el relicario entero y luego, si se desmonta, una pequeña cruz, y si seguimos desmontando, nos encontramos con la reliquia que acabamos de mencionar. En el palo vertical tenemos 2, 4, 6 y 8 apóstoles, en el palo horizontal el resto. Y en el centro tenemos el lignum crucis. Debería tener al menos 2 auténticas, una por... Pues una por reliquia, y aquí las tenemos, las 2 auténticas. Una es por la reliquia de la Santa Cruz y otra por la reliquia de los Santos Apóstoles. ¿Esta reliquia tendría la capacidad de ser adorada y venerada? Sí, al tener la reliquia de la Santa Cruz del Señor tiene culto de adoración y al tener las reliquias de los apóstoles de veneración. En pueblos tan pequeños como este, ¿la veneración de una reliquia es un acto folclórico o hay algo más? No. Es un acto puramente religioso y está muy metido en la espiritualidad de nuestras gentes. Para las gentes de estos pueblos alistanos, el culto a los santos es muy importante. Nos animan y también los que nos protegen. Son los modelos que tenemos para seguir el camino de la fe. Forma parte de la espiritualidad propia de la gente. La tradición ha atribuido a estos objetos capacidades milagrosas. La creencia de que cualquier fragmento podía ser el medio para conseguir algo hizo que la superstición en torno a los mismos creciera. Un ropaje, un hueso, un pelo o cualquier objeto relacionado con un santo se convertía rápidamente en un objeto casi mágico. De nuevo la Iglesia tenía que intervenir. El Concilio de Trento encargó a los ministros de la Iglesia que instruyeran sobre la veneración de estas reliquias.
¿Qué tenemos aquí delante? Nos encontramos en el pueblo de San Vicente de la Cabeza y nos encontramos ante la reliquia que da nombre al pueblo, San Vicente de la Cabeza, porque conserva una reliquia de la cabeza de San Vicente, del cráneo de San Vicente. Uno de los diáconos mártires de una de las primeras persecuciones de los cristianos aquí en España. ¿Qué es para este pueblo este fragmento de cráneo? Pues es algo muy valioso y muy importante. San Vicente es uno de los santos que más devoción tiene en toda Europa. Tener una reliquia de su cráneo, pues es algo muy fundamental para la fe. Tiene una tradición muy peculiar, muy bonita. San Vicente es protector contra la rabia. El día 22 de enero se da a venerar la reliquia y la gente trae sus trozos de pan, los pasa por la reliquia y ese pan se utiliza para dárselo a los animales. ¿Y con ese pan pasaba algo? Sí, muy curioso, porque además es algo que yo mismo he experimentado. El pan que pasa por la reliquia se pone duro pero no se estropea nunca. ¿Cómo se explica a la gente que esto no es magia y que sí es fe? Es la pregunta clave. Hay un riesgo muy grande y es que esto se convierta en superstición. Lo que nos tiene que ayudar es llegar al objetivo fundamental de nuestra vida, que es la fe. Lo que nos salva a nosotros es la fe, no es la reliquia de San Vicente ni es la reliquia de ningún santo. Es un medio. Aquí en San Vicente, aprovechando la devoción al santo, hacen la hermosa tradición del ramo. Acabaron de cantar mis compañeras ahora. Algo más voy a explicar de este santo de la gloria. Apurado el sufrimiento, la indignación en el pecho, otro martirio mayor espera al mártir del cielo. En cama de fuego ardiendo, ponen al santo tendido, pasándole por encima planchas de hierro encendido. La alegría se aumentaba en el rostro de San Vicente. Con la gracia ya vencía la hazaña de aquella gente. Solo quisiera sufrir por amor a Jesucristo, como los cristianos notan vencer tormento y suplicio. Un canto muy bonito, contando y narrando toda la historia de la vida y la muerte de San Vicente. Nos libre de mal de rabia, de todo bicho dañoso, nos cubra con su virtud para que seamos dichosos. Perdón pido al señor cura, gobernador de la Iglesia, Dios le guarde muchos años su santísima excelencia. Este ramo que os traemos, con estas roscas de trigo, Dios quiera que se nos vuelvan de gloria en el paraíso. La profunda devoción a los santos tiene como cimiento la fe en Jesucristo en la Iglesia. Por eso la Iglesia permite y difunde la devoción a los santos, con estas mediaciones. Los templos de Aliste seguirán siendo los custodios de estas reliquias, y esta comarca continuará velando porque la historia no entierra la fe, porque los santos sigan marcando el camino de las personas que aquí viven. Unos lo llaman tradición, otros sentimiento, y mientras este debate continúa vivo, las reliquias siguen cautivando a todo aquel que se acerca a ellas. Pasajes de San Juan, año 1781. Una epidemia de cólera diezma a la población sanjuanotarra. La iglesia parroquial se convierte en el foco de la propagación y el olor a muerte embriaga a la villa marinera. La crítica situación obligó a la corona a tomar una drástica decisión para asegurar la salud pública de todo un país. El monarca Carlos III tomó, quizás sin saberlo, una decisión que cambió para siempre la historia y el paisaje de España. El rey ordenó alejar la muerte de los templos, los cementerios de las ciudades. Eduardo, ¿dónde nos encontramos ahora?
Bueno, pues estamos en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Originariamente era el cementerio del Real Sitio. Estaba en el espacio sagrado, en la iglesia. Desde los inicios del cristianismo, incluso desde la Edad Media, los cementerios estén colindantes con los espacios religiosos, porque no se concibe en un entorno católico que un cementerio esté alejado del centro religioso. Su proximidad hacia el paraíso, hacia ese Edén y hacia otra vida, se ha conseguido. ¿Por qué Carlos III entonces toma esa decisión que parece ilógica? A mediados del siglo XVII ya hay una preocupación hacia la relación que hay entre los malos olores y las enfermedades. Esa asociación entre el mal olor y la enfermedad y la muerte provoca un rechazo hacia la presencia de los cementerios dentro de los cascos urbanos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, que es el momento de los grandes ilustrados. Carlos III es un rey que cree en el poder de la ciencia. No es una decisión alocada la que toma, sino que inicia un proceso de investigación para llegar a una conclusión lógica. Provoca un proceso de investigación dentro del Estado español para estudiar la posibilidad de sacar los cementerios de los términos municipales. Entonces, esa transmisión, que los muertos con esa pestilencia sigan provocando esa enfermedad dentro de la comunidad, pues digamos que pueda ser regulada, controlada. 17.682. Ese es el número de cementerios que hay en España. Todos hechos bajo el mismo patrón, alejados del casco urbano, rodeados de una valla y con un edificio religioso muy cerca. ¿Es una casualidad, quizá coincidencia o una moda urbanística tal vez? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. ¿Dónde se encuentra este municipio? En el centro de la península. Tanto la Granja de San Ildefonso como Balsaín conforman el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, que ha recibido a lo largo de la historia no solamente un patrimonio arquitectónico y monumental inigualable, ha incorporado además hacer posible la convivencia con la naturaleza. Desde el comienzo del primer asentamiento en Balsaín, los trastámaras y posteriormente los austrias entendieron como este lugar un espacio de segunda residencia, un espacio de recreo. Luego, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, se convierte también en un espacio en el que todo para el hombre pero sin el hombre, todo para el pueblo pero sin el pueblo. En la Granja, como en ningún otro lugar en España, como ciudad experimento de los Borbones, Felipe V desarrolla su palacio, su retiro, en donde también las actividades productivas en torno al vidrio, el combustible de nuestros pinares, en donde el agua fundamental que corre por nuestros arroyos y por nuestros ríos y esas arenas silíceas de los montes, el monte de Balsaín, el primer monte gestionado del mundo. Seguimos viviendo, seguimos desarrollando nuestra vida basándonos en los mismos sectores que productivos lo fueron desde nuestro origen: el vidrio, el patrimonio y, por supuesto, el medio ambiente, el entorno que nos rodea. Y en torno a ello, alrededor de 6.000 vecinos convivimos en este espacio, recibimos a más de 1.700.000 visitantes. ¿Cómo es la vida en un sitio real? Pues realmente maravillosa, realmente compleja, realmente intensa. Esa actitud crítica ante la vida enriquezca los resultados. Este es un espacio que en el pasado fue de experimento. ¿Qué significa eso exactamente? La primera red de abastecimiento, la primera red de saneamiento, esas manufacturas reales. Estamos ahora mismo en la antigua sala de la enfermería del hospital, el primer hospital extramuros que se construye en España, hospitales que hasta el siglo XVIII eran fuentes de infección, de insalubridad, de tránsito a la muerte, más que de sanidad del cuerpo, y por lo tanto, pues hasta el siglo XVIII esta era la sala de la enfermería. Actualmente, posteriormente, a partir de 1810, con la constitución, con la instalación del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, se convirtió en sala capitular y actualmente es el salón de plenos noble que se utiliza como salón.
si esta era la sala de enfermería, el cementerio estaba en el atrio de la iglesia, es contiguo. El primer cementerio de España, pero también el primer cementerio de Europa, a través de una real cédula, se construyó aquí en el Real Sitio, para luego dar traslado al resto del Estado a través de reales cédulas. En el siglo XVIII, el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso se convirtió en el laboratorio para el nuevo pensamiento ilustrado. La corona quiso que la modernidad se asentara en estos rincones y que sus gentes abrazaran una nueva forma de entender el día a día. En San Ildefonso no solo cambió la vida, sino también la forma de ver y encarar la muerte. ¿Qué relación guarda la granja con la corona? Todo lo que era el Real Sitio pertenecía a la corona y las gentes que vivían dentro del Real Sitio estaban al servicio del rey y las casas donde vivían eran del rey y el suelo era del rey. Esto es una localidad que es constituida por los propios reyes borbones. Felipe V crea aquí el lugar donde él va a jubilarse, por eso crea un paraíso idílico donde él pueda terminar sus últimos años como ya antiguo rey, ¿no? Carlos III, que es quien termina el urbanismo de este pueblo, viene aquí tras la muerte de su esposa María Amalia de Sajonia y viene a encerrarse en una de sus principales pasiones, que es la caza, y la segunda, que es la pesca, y aplicar en este laboratorio social, político, urbanístico, todas aquellas ideas que le llegaban a través de sus magníficos ministros. ¿Y por qué experimentar en su suelo y no en otro por si salía mal? Pues principalmente por cuestiones económicas y por cuestiones legales. Aquí no había ayuntamiento, aquí no había concejo, aquí lo que había era un intendente nombrado por el rey y que gobernaba en función de lo que el rey establecía. Este cementerio podría ser uno más en España si se mira con los ojos del hombre del siglo XXI. Un terreno cercado, destinado a enterrar cadáveres, pero nada más lejos de la realidad. El cementerio de la Granja fue el primer cementerio extramuros construido en nuestro país y en Europa. Su reglamento sirvió de orientación para que se levantaran el resto de camposantos de nuestro país. Un cementerio real, hecho por la realeza. A nuestra espalda tenemos el cementerio. ¿Actualmente dónde se ubica? En el término municipal de Palazuelos. No está en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, porque el rey Carlos III llevó tan lejos el cementerio que lo llevó a más de 1 kilómetro del centro de la población. Está en el Monte de la Atalaya, en una zona completamente alta, se estructura lo que es el camposanto del Real Sitio. La cronología es complicada porque sufre diversos avatares a lo largo de la historia que lo hacen bastante complejo. En 1785, a principios de años, cuando se aprueba el reglamento y se inicia la construcción del propio cementerio. A finales de 1785 ya es terreno sagrado, ya se puede enterrar y a partir de entonces se empiezan a recibir ya los cuerpos de los fallecidos en el Real Sitio de San Ildefonso. En 1886 hay una reconstrucción y ampliación con una galería de nichos que se verá conformada y definitivamente desarrollada a finales del siglo XX, pero en 1932 es desacralizado el cementerio. En 1941, ya en el gobierno del general Franco, se recupera para la Iglesia Católica y vuelve a ser gestionado como ha sido durante los últimos casi 80 años por la diócesis de Segovia, y ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, el cementerio vuelve a ser municipal, vuelve a ser gestionado por el ayuntamiento y se puede considerar un cementerio civil en este momento. ¿Quién costeó toda esta obra? Bueno, pues lo costea la corona. No solo se saca del término municipal el cementerio, también se sacan los enfermos. El ayuntamiento actual era la Real Enfermería que mandó construir hacia 1730-35 Felipe V para ubicar allí a los enfermos y que no accedieran al barrio alto donde él residía. Carlos III ordena la construcción de un hospital nuevo en las afueras del Real Sitio.
El cementerio está aquí y en el punto intermedio entre el casco histórico y el cementerio está el Hospital de San Fernando. El cementerio de la Granja fue un arriesgado experimento. Su reglamento fue el adelanto de una norma que enfrentó las creencias populares y los intereses de la Iglesia con el Estado y la mentalidad ilustrada. 2 años después de la apertura del camposanto de la Granja, el rey prohibió los enterramientos en el interior de los templos. Esta real cédula marcaba las normas fundamentales a seguir a partir de ese preciso momento. ¿Qué es una real cédula? Una orden que emana administrativa de la Jefatura del Estado y que establece una ordenanza, un procedimiento administrativo, jurídico, que tiene vigencia en todo el territorio nacional. Respecto a la real cédula de los cementerios, ¿qué dice exactamente? Bueno, dice que los cementerios deben seguir un procedimiento que es exactamente el que establece el reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, donde nos encontramos ahora mismo. ¿En esa real cédula había excepciones para que personas pudieran ser enterradas dentro de las iglesias? En la Real Cédula en sí no, pero sí que hay una posibilidad de que personas sean sepultadas dentro de las iglesias, dentro de los monasterios. Son excepciones provocadas por normativas y por privilegios reales existentes con anterioridad. Personas que habían servido de forma especial al rey o a comunidades religiosas que eran predilectas de estos reyes. ¿Te parece que conozcamos cómo era este cementerio? Por supuesto, cuando quieras. En el capítulo 6 de la Real Cédula aparece una orden clara: hacer uso del reglamento del Real Sitio para levantar cualquier cementerio. Una norma escrita hace más de 230 años y que en 1787 fue plasmada en un importantísimo documento que recoge toda la historia del cementerio extramuros del Real Sitio de la Granja. Un reglamento para un cementerio. ¿Qué es un reglamento? Las normas que deben respetarse para su buen funcionamiento. Conforman el proceso de cómo debe regirse este espacio, cómo debe constituirse. ¿El reglamento primero de este cementerio de cuándo data? Pues del momento de la construcción del año 1875. Sufre una reforma en 1830, en los últimos años del reinado de Fernando VII, por si le tocaba morirse en la Granja, aunque realmente él, como era rey de España, si moría iba de cabeza al Escorial. Lo que él quiere es no gastarse el dinero. Lo que hace es ampliar los costes de elegir un nicho de primer orden, segundo orden o tercero y la posibilidad de recibir estos nichos en perpetuidad. Posteriormente, en 1866, durante el reinado de Isabel II, es también el último momento en que se transforma este reglamento. ¿Cuáles son los puntos claves de ese primer reglamento de este cementerio? Bueno, primero la ubicación. En las afueras del Real Sitio, se elige esta zona por la altitud que tiene, zona muy batida por el viento, para esa pestilencia de la que hemos hablado que no pueda desarrollarse en este Real Sitio. Debe ser rodeado por un muro en todo su perímetro, debe tener una capilla o una iglesia dentro. Una puerta que coincide directamente con el acceso a la capilla. Dentro de la ermita, 2 capillas internas en las cuales se colocan los nichos de primer orden, de segundo orden y 2 capillas exteriores a las que se accede saliendo. Los órdenes es la importancia de las personas que están enterradas en ellos. En primer orden son las personas de mayor importancia social. En estos nichos que estamos viendo aquí podían ser enterrados como máximo durante 8 años. Y debían pagar para ser enterrados en estos nichos, lo cual suponía la creación de un fondo pío que se reinvertía en la conservación y mantenimiento del propio cementerio.
Quedan restos de algunos de esos enterramientos de personas de primer orden. De Santos Martín Sedeño, que era canónigo de la Real Colegiata de San Ildefonso y fue uno de los primeros cronistas. Justo detrás de mí tenemos el nicho del conde de Renaval, que fue embajador del Reino de Francia en España. La tumba de Luis Lemy, director de los Reales Jardines de San Ildefonso. Incluso tenemos aquí el nicho de la familia de don Antonio Carral, el único de los alcaldes del Real Sitio que a día de hoy tiene una calle a su nombre, que es la calle Carral. ¿Y las personas que no eran dignas de estar en el primer orden, segundo orden y tercer orden, dónde? Pues aquí, en el Camposanto, pero por no ser ni de primer, segundo ni tercer orden, ellos no pagaban por estar aquí. Era gratuito el enterramiento para todos los vecinos del Real Sitio. Me llama la atención la placa que hay a tu espalda, cuartel número 5. El Camposanto se divide en cuarteles. En cada cuartel se ubica un grupo específico de personas. En el que estamos ahora era el cuartel reservado para las monjas. A partir de allá, del muro que tenemos allí, estaba el osario y justo detrás del osario estaba el cementerio para los fetos. Hoy, este cementerio ha crecido, pero su historia sigue siendo eterna. El monarca tuvo que luchar contra la mentalidad de una sociedad sacralizada. Para esta sociedad, ser enterrado fuera de las iglesias suponía la peor de las condenas. Varias medidas tuvo que tomar el rey para que una idea extendida en Europa fuera aceptada en España. Aquí, los cementerios eran un lucrativo negocio para la Iglesia. En las iglesias supongo que la manutención del cementerio era pagada por el clero, pero aquí está fuera de una iglesia. ¿Quién lo pagaba? Aquellas personas que son enterradas en las capillas interiores del primer orden y segundo orden o en las exteriores del tercer orden son los que deben costear su enterramiento y se crea ese fondo pío para el mantenimiento del cementerio. Ya no es el clero quien controla todo el proceso de tránsito hacia la otra vida. ¿Eso está controlado? Los problemas esenciales de sacar del casco urbano los cementerios, uno era la localización de los edificios, pero también hay un problema grave. El problema grave es la pérdida de importancia y de recursos del estamento eclesiástico con la desaparición del cementerio junto a la iglesia y la aparición de esta nueva figura que es el capellán de Camposanto. El reglamento establece que al crearse esta capilla se asocia a ella un puesto de capellán. Alguien se muere, su cuerpo se lleva primero a la iglesia, allí se le dan las atenciones espirituales y se le deja en un espacio específico para mantener al muerto hasta el momento que ha de ser trasladado al cementerio. O bien a hombros, o bien en el coche fúnebre y ataúd que el Montepío de este cementerio costeaba para tal circunstancia. A la puerta tenía que salir este capellán a recibir el féretro y le entregaba una cédula de dónde iba a ser enterrada esa persona y, por supuesto, día, fecha, incluso hora del enterramiento, para que fuese conservado estadísticamente dentro de la parroquia. El sucesor de Carlos III, Carlos IV, continuó con la labor y nombró a 22 ministros que se encargaron de velar por el cumplimiento de la ley y por vigilar la construcción de los cementerios ventilados. A pesar de ello, aún hoy hay rincones donde la fe es más fuerte que la ley. Uno de esos espacios está a 280 kilómetros de La Granja, en la provincia de Zamora, en la localidad de Dornillas. Esta es la ermita de San Tirso, uno de los pocos templos de Europa que aún mantiene el privilegio de poder ser escogido como lugar de enterramiento. Las ventanas enrejadas esconden uno de los lugares más singulares de Castilla y León y del viejo continente. Un lugar
en el que las velas recuerdan a los que no están. Un espacio que rompe con la ley y en el que la ley del silencio se mantiene. Los vecinos prefieren no hablar de su privilegio. Desapercibidos, casi olvidados. Así son los cementerios, el lugar donde nadie quiere ir, pero donde todos, tarde o temprano, acabaremos.